Buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Ministerio Tetelestai. Hoy en la mañana vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y vamos a cubrir la segunda parte. La semana pasada hablamos del origen del anticristo, de dónde viene. Leíamos la palabra en Daniel, de cómo nos hablaba de que iba a llegar este hombre de pecado en un futuro. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a cubrir la segunda parte y la segunda parte nos va a hablar de realmente qué es lo que va a hacer el anticristo aquí en la tierra cuando llegue. O sea, hay mucha confusión. Algunas personas creen que la iglesia va a estar aquí en la tierra cuando llegue el anticristo. ¿Es eso lo que dice la Escritura? No, en ningún momento. La palabra nos dice claramente que antes de que llegue ese hombre de pecado, ese hombre de perdición, Dios nos va a remover la iglesia de la tierra en un evento increíble que se conoce como el arrebato de la iglesia. Entonces vamos a ver si podemos tocar ese tema también más adelante mientras seguimos cubriendo este pasaje. Hoy lo vamos a tocar. Hoy vamos a hablar un poquito del arrebato, pero también vamos a hablar del realmente el trabajo que va a hacer este hombre, el anticristo, cuando llegue a la tierra. Vamos a acabar de leer la primera parte del libro de el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que nos habla del anticristo. La semana que entra vamos a tocar la segunda parte del capítulo 13 y esa nos habla del compadre, el compadre del anticristo, que es el falso profeta. Entonces, toma tu Biblia porque el estudio de hoy va a estar muy interesante, te va a sacar de muchas dudas y te va a hacer pensar también. Porque si tú eres una persona que está viendo este video y no tienes una relación con Cristo Jesús, no lo has aceptado como Señor y Salvador, tienes un problema serio. Y si la cosa en el cristianismo no es una religión, ¿no? Mucha gente se conoce como una religión, el cristianismo es religión, sí, pero es más que una religión. Es una relación personal con Dios mismo. Y esa relación que tienes con Él es la que indica qué tan sólido estás en tu fe y qué tanto lo conoces a Él. Entonces, vamos a tratar de que este estudio fortalezca tu fe y te permita ver que realmente necesitas a alguien, en este caso a Cristo Jesús. Lo vas a ocupar antes de irte de aquí de la tierra en el arrebato. Pero si eres de las personas que se van a quedar después del arrebato de la iglesia y van a pasar por la gran tribulación, escucha todo eso porque te va a servir. Qué lástima que tenga que decir estas palabras. Pero es verdad. Muchas personas que creen hoy en día que van a la iglesia y que están bien activos, créeme, solamente lo hacen por show. Y a fin de cuentas, cuando Jesús regrese, se van a quedar y van a pasar por todo esto. Entonces espero que tú no seas una de esas personas. ¿Ok? Toma tu Biblia una vez más. Vamos a leer el capítulo 13 todo de un jalón para recordar qué es lo que vimos la semana pasada. Y ya luego leemos la segunda parte y la hacemos pedacitos. Vamos a hacer la oración y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este estudio. ¿Va? Sale pues. Toma tu Biblia, capítulo 13, versículo 1 dice así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi en una de sus cabezas como una herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno va en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta es la primera parte, la mitad del capítulo 13, y nos describe el anticristo, quién es y qué es lo que va a hacer, todo el poder, la autoridad y todo lo que va a llevar a cabo. Vamos a hacerlo pedacitos, la segunda parte como del versículo 6 en adelante.
Pero en ese momento vamos a hacer la oración, ¿no? Para que Dios nos bendiga este momento, estos minutos, y que te bendiga más que nada a ti, al escuchar su palabra y al poner tu fe en Él, ¿ok? Sale, vale, eso, algo así más o menos vamos a orarle al Señor. Papi, te damos gracias por este domingo y por tu palabra, porque realmente nos edifica. Así como dice Hebreos 4:12, que es una espada de dos filos, Señor. Nos ayuda, Padre, nos pule. Te suplico que nos des el deseo de conocerte más, de saber manejar esta espada en la tierra, Padre, mientras estamos aquí. Te quiero suplicar que nos incrementes el deseo de conocerte y de servirte. Y te quiero pedir por aquellas personas que están viendo este video, que te conozcan, que te acepten, que creen en ti, Señor. Y que tú, Padre, los lleves junto a ti el día que los llames a casa. Todo esto, Padre, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es Dios y que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Alright, so vamos a continuar. Entonces, la semana pasada nos metimos hablamos del origen de la bestia, de dónde viene. Y notábamos que Daniel en el capítulo 7 nos habla en detalle quién va a ser y de dónde viene y qué es lo que va a ser. Aquí veíamos que Juanito en el capítulo 13 nos describe a una bestia que viene en el futuro, porque hasta ahorita, este año 2023, no ha llegado todavía esta bestia, pero viene en el futuro. Y Juan es lo que estaba viendo. Danielito nos hablaba en el tiempo de él hacia el futuro, en el tiempo de Juan también, que es cuando estaba el Imperio Romano. Y lo que me gusta de Daniel es que Daniel te habla de los imperios, especialmente de los 4 imperios que surgieron después de él, que en este caso fue el imperio de Babilonia, el imperio de los persas, el imperio de los griegos y el imperio de los romanos. Danielito nos habla de eso, nos describe. Y él los describe como bestias. Dicen que era uno como el león, el primero, el segundo era como un oso, el tercero era como un leopardo, y el cuarto dice que era horrible. Ese no lo comparó con ningún animal. Dice que era increíblemente poderoso, y ese era el Imperio Romano. Interesante, y de una manera muy, muy bonita, nos pone Juanito, nos habla de la bestia que viene en el futuro, en nuestro tiempo, en este siglo XXI. Y es interesante porque dice que esa bestia, dice que tenía la boca de un león, y las garras de un oso, y la agilidad de un leopardo, y nos describe que este último imperio que viene, que se le conoce como el Imperio Romano, la segunda fase de este imperio, y que viene en el futuro, tiene cualidades de los imperios anteriores. Entonces toma eso en mente, porque va a ser interesante que mientras sigamos estudiando lo que es el anticristo, vamos a entender la garra y la furia que tiene. Pero empecemos con el pasaje. Vamos a meternos al pasaje de hoy. La semana pasada hablamos de que el anticristo va a tener un poder increíble para comunicarse, para dominar a las personas mediante la forma de cómo habla. Va a tener una elocuencia increíble, y el pasaje aquí lo menciona. En el versículo 5 dice: también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, que son 3 años y medio. No, quiero que tengas en mente esto, porque es importante. La tribulación, según la Escritura, son 7 años. Son 7 años de gran tribulación. Si quieres verlo así, van a ser los últimos 7 años de la historia en la tierra. Después de esos 7 años viene Cristo Jesús por segunda vez. Pero durante esos 7 años va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber pestilencia. Va a pasar lo peor de lo peor en la tierra. Aquí nos dice este pasaje que al anticristo se le va a dar una boca y se le va a dar autoridad para que actúe o para que gobierne por 3 años y medio. Es decir, lo más probable es que de los 7 años, los últimos 3 años y medio, él va a gobernar. Y vamos a verlo de qué manera lo va a hacer. Ahorita lo vamos a ver. Y dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias. ¿Sí te das cuenta cómo habla? Esa autoridad que tiene para estar hablando. Pero me gusta esto, ve qué importante es esto. El versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre. Sí, el nombre de Dios es poderoso, pero aquí vemos que este hombre detesta a Dios. Y abre su boca para maldecir a Dios, su nombre. El tabernáculo es donde Dios vive. Aquí en la tierra, cuando Dios dio el tabernáculo al pueblo de Israel, cuando estaban pasando por el desierto, dice que ahí en el tabernáculo es donde Dios se encontraba y se veía con el sumo sacerdote. Ahí es donde Dios encontraba a la persona asignada para platicar con él. Eso es el lugar donde vive Dios. Y el anticristo maldice a Dios, maldice el lugar donde vive. Y me llama la atención, dice, y de los que moran en el cielo. ¡Wow! Los que moran en el cielo. Sí, en este caso
vamos a ser tú y yo y todos aquellos que murieron en fe en Cristo Jesús, creyendo en Dios y se fueron al cielo. Hasta esos maldice. Si el anticristo detesta a Dios, no lo quiere y odia a todos los que le siguen. Y aquí como ya se le escaparon, ya se fueron al cielo, hasta allá arriba los sigue maldiciendo. De esa manera, de ese tamaño es la maldad y el odio que siente Satanás hacia Dios y especialmente a aquellos que lo siguen. Y sigue diciendo el versículo 7, el capítulo 13, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es importante porque observa, la primera parte de este pasaje dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, los santos que van a estar en esos 7 años de tribulación, ¿sabes qué va a pasar con ellos? Los va a vencer, los va a matar. La Escritura dice que más adelante vamos a tocar el tema la semana que entra, que Él va a imponer una marca especial, que solamente, que la va a poner Él y que solamente aquellos que adoren a la bestia y que la persigan y que acepten todo lo que trae, bueno, van a aceptar esa marca. Ya va a ser en la mano derecha o en la frente. Y la persona que no quiera hacerlo, dice que le va a costar la vida. Bueno, créeme que va a haber mucha gente en este tiempo que va a entender que el anticristo, una vez que recibas esa marca del anticristo, ya estás condenado para toda la eternidad. Por lo tanto, mucha gente no va a querer aceptar la marca y lo que van a hacer, van a decidir morir. Y eso es lo que va a suceder. Pero eso lo vamos a ver la semana que entra cuando hablemos de la marca y cómo se va a aplicar y los efectos que trae en la persona y en aquellos que la acepten. Pero vamos a tomar esto en cuenta, que dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, se los va a matar. El anticristo va a tener tanta autoridad y poder en estos días, en esos últimos 7 años de tribulación, que va a perseguir a los cristianos y a los judíos y aparentemente los va a vencer a todos. Y mientras sigamos estudiando Apocalipsis, vamos a llegar al capítulo 16, donde realmente ya no hay nadie más que pueda convertirse. El capítulo 16 en Apocalipsis es el peor, el más horrible de todos los capítulos, porque nos habla de la furia por completo cuando Dios la derrama en la tierra. Y créeme que lo hace porque ya no hay nadie más que pueda ser salvo. Vemos que la gente que está en ese capítulo maldicen el nombre de Dios, lo ofenden, lo insultan, lo detestan. Y dice Dios, es suficiente, ya no hay más a quien salvar, ya no hay más almas que quieran aceptarme. ¿Sabes qué hace? Derrama una furia increíble como no tienes idea, que dice la palabra en Mateo 24, que si Jesús no regresa en ese momento, después de desatar esas 7 calamidades en la tierra, nadie quedaría con vida. La tierra va a estar completamente quebrada, físicamente quebrada. Va a haber muerte, pestilencia, la tierra, el mar, todo contaminado. Lo que es la capa de ozono completamente desvanecida. Los rayos del sol pasando con fuerza, quemando gente. Es horrible lo que le pasa a la tierra. Y dice Dios, si no regreso en ese momento, no quedaría vida en la tierra. Pero todo eso es porque este hombre, el anticristo, está creando guerras, es increíble todo lo que va a hacer. Ten eso en mente, eso es lo que viene más adelante. Pero en este momento estamos hablando de los creyentes y de los santos que van a morir durante la gran tribulación. Nada, contestémonos esta pregunta y de hecho ese es el tema que quiero tratar el día de hoy. La iglesia, nosotros como iglesia, ¿vamos a presenciar, vamos a estar aquí presentes cuando pase esto, cuando llegue el anticristo? Bueno, la Escritura es clara y no importa quién lo que te hayan dicho antes, créeme, vamos a ver lo que dice Dios. Pero conozco personas muy buenas que les gusta estudiar la Escritura y me han dicho, no Miguel, la iglesia va a pasar por la tribulación, tiene que pasar y así es como se va a pulir y curtir la iglesia. No, vamos a ver que no es cierto. Cuando esto sucede, la tribulación, la iglesia ya no está aquí. Tomen su Biblia y vayamos rápidamente a segunda carta de los Tesalonicenses. Okay. Y vamos a leer el capítulo 2. Lo vamos a hacer casi todo, pero es una historia, no es historia, de la manera como está narrada, es interesante, se va a ir bien rápido. Pon a tu Biblia y vete a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer un pedacito, ¿ok? Aquí lo que está pasando, déjame te digo que es, Pablo fundó esta iglesia. Y la fundó en unas cuantas semanas, ¿ok? Y quiero que entiendas que esta iglesia, que es una iglesia nuevecita, por decirlo así, tiene poco que se fundó. Dice la palabra que creo estuvo ahí
5 sábados, 5 semanas nada más. Y dejó Pablo cuando llegó a Tesalónica. Cuando llegó ahí, dice que crea la iglesia en 5 semanas y la dejó corriendo con todos los ministerios. Pero aquí hay una confusión porque la gente empieza a pensar, oye, el día que yo me muera, o mi tío ya se murió, mi abuelita ya se murió, cuando regrese el Señor, ¿se van a ir con Él? ¿Qué pasó con los que ya murieron? Y esa es la respuesta que está a punto de dar él, por eso manda la segunda carta. Dice, no se confundan. Ve qué es lo que dice el versículo 2. Desde el 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se perturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie los engañe. Y chequen lo que está diciendo. Que nadie los engañe. Y créeme, cuando se trata de profecía, hoy en día hay mucho engaño. Muchas personas predican de este libro o lo enseñan y no lo conocen. Y se confunden. Y es lo que dice él, tengan cuidado, que nadie los engañe. Ya dice él aquí, a través del Espíritu, o a través de palabra, o alguna carta. Y créanme que hay libros que se han escrito últimamente que te hablan de todo esto, y no están realmente 100%, no son certeros en lo que están diciendo. En los últimos días va a haber mucha falsedad, dice la palabra Mateo 24. Muchos falsos profetas, va a haber muchas mentiras. Te van a hablar de esto y del otro y te van a vender un Dios que no es Dios. Y es lo que dice él, no se dejen engañar por eso, ni por cartas. Y aquí me gusta porque dice, ni por espíritu, ni por palabras. No se dejen engañar, conozcan este libro. Este libro es el que te va a decir lo que realmente va a suceder. Y sigue diciendo el versículo 3, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, una rebelión contra Dios. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que aquí está diciendo Pablo es lo siguiente. Que la maldad no se va a poder manifestar hasta que llegue este hombre de pecado. Pero lo interesante es esto. Quiero que tengas en mente esto. Déjame leer el pasaje una vez más. Dice, que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de la perdición. Es decir, tiene que aparecer primero el hombre de pecado y el hijo de la perdición, que es el anticristo, antes de que Jesús regrese. Aquí estamos hablando de segunda venida, no del arrebato. Son dos eventos diferentes. El arrebato de la iglesia, Dios se lleva a la iglesia al cielo. Y estamos con Él durante todos estos 7 años de tribulación. Después venimos a la segunda venida. La segunda venida es a lo que se reconoce como el día del Señor, que es cuando Él regresa. A eso se refiere este pasaje, es lo que dice en la última parte del versículo 2, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, no se dejen engañar, antes de que llegue el Señor, tiene que aparecer el anticristo. Ah, caray, ya. Y son esos 7 años de tribulación que pasan antes de la segunda venida. Y pon atención, el versículo 4 dice, el cual, que se refiere al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto a culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios mismo. Esto es clave, esto es importantísimo. El anticristo, esto es algo que va a hacer. Va a entrar dentro del templo de Dios y se va a proclamar Dios. Y créeme, en ese instante, cuando Él entra en el templo y se proclama Dios, prende el reloj, porque en ese momento le quedan 3 años y medio de historia a la tierra. Y ahorita lo vamos a ver. Esto es clave, esto es importantísimo. Por eso profecía es difícil de entender, porque tienes que entender los pasajes del Antiguo Testamento. Mira, ¿qué es lo que dice el pasaje aquí? Por lo tanto, el versículo 4 una vez más. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de ser culto o de adoración. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que yo les contaba esto? Les dice Pablo, yo les conté esto cuando los vi la primera vez. Pero observa qué es lo que va a hacer. Es importantísimo esto. El anticristo se va a meter al templo de Dios y se va a proclamar como Dios. En este momento no hay templo en Israel. En este año 2023 no hay un templo en Israel. Sabemos que tiene que haber un templo entonces en el futuro. Y créeme, hoy en día, los maestros que sigo, pastores que conozco y que hablan, que van a la misión y van a Israel cada rato y regresan, ellos dicen que Israel está listo para edificar el edificio. Y es cuestión de meses.
Ellos lo tienen ya casi todo listo. Y yo siento que la persona que les va a permitir y les va a dar la autoridad para crear y construir el templo va a ser el mismo anticristo. ¿Por qué? Oh, créeme que cuando Él llegue, Él va a tener todas las soluciones a los problemas del mundo. Porque va a haber caos en la tierra cuando llegue Él. Y ese anticristo dice la palabra que va a llegar y que va a venderles la idea y va a dominar al país, al mundo entero, por el trabajo que va a hacer. Va a traer mucha autoridad y va a solucionar los problemas que supuestamente tiene el mundo. Y lo van a seguir. Pero esa es una de las características. No, quiero regresar al versículo 3, la segunda parte. Eso es importantísimo. Porque aquí nos dice el pasaje, el versículo 3, que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es decir, una rebelión en contra de Dios. Y eso es lo que va a pasar en la tribulación. Y se manifieste el hombre de pecado. Escuchen los títulos, esto es importantísimo y quiero remarcarlo. ¿Quién es el hombre de pecado? Y después da el otro título, el hijo de perdición. Bueno, el hombre de pecado es el anticristo, se le da ese título por una razón. Porque todo lo que piensa, todo lo que dice y todo lo que hace es malo, es pecaminoso. Es un hombre completamente lleno de maldad. Es un ser humano, es una persona. Y aparentemente esta persona más adelante se va a entregar completamente a Satanás y lo va a poseer. Satanás le va a dar todo su poder a esa persona, según el capítulo 13 en Apocalipsis. Es por eso que se le llama el hombre de pecado, porque es lo único que hace. Pero me llama la atención el segundo término que le dan, la descripción, el hijo de la perdición, o el hijo de perdición. ¿Por qué le dan ese título? Es interesante. Hay otra persona en la Biblia a la cual se le dio ese título, el título del hijo de la perdición. ¿Y sabes quién fue? Judas Iscariote. Y me llama la atención que le den ese título a él nada más. Y al anticristo. Son las dos únicas personas en toda la Biblia que se les da ese título. Y déjame leer estos pasajes de esa otra Biblia. Vamos a Lucas 22, versículo 3. Déjame ver que aquí lo tengo, lo guardé. Lucas 22, versículo 3. Ve qué es lo que dice. Dice, entonces, desde el 2, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron en darle dinero. Aquí vemos esto, que cuando pues Judas Iscariote decide vender a Jesús, le entra al corazón. Aparentemente dice aquí, entonces entró Satanás en Judas, y es ahí cuando lo posee. Hay otro pasaje también en Juan 13, Juanito 13, versículo 27, nos dice así, dice lo siguiente. Aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar en el plato, les contestó Jesús, va a ser él. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, escuchen, Satanás entró en él. Y le dijo Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Wow, en ese instante Jesús ya sabía. En ese momento Jesús se dio cuenta, Satanás ya está en ti. Y lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Pero el pasaje que realmente quiero tocar está en Juan 17. Juan capítulo 17, vámonos para adelante. De hecho, déjame sacarlo en esa Biblia. Juan 17, versículo 12, dice así. Aquí Jesús está haciendo una oración muy preciosa por todo su pueblo antes de irse. Está a punto de irse a la cruz, unos días antes. Que no es la noche que sí iba a la cruz. Y dice lo siguiente, en el capítulo 17, versículo 12. Cuando Jesús estaba con ellos en el mundo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿A qué se refiere con el hijo de la perdición? Aquí lo que está diciendo Jesús es esto. Yo, Señor, protegí a todos los que me diste y los guardé, a excepción del hijo de la perdición. Y se refería a ¿quién? A este Judas Iscariote.
So, aquí cuando la palabra nos habla en Tesalonicenses y le dan ese título al anticristo, el hijo de la perdición, es porque tu padre es Satanás. Wow, eso está pesado. Este hombre va a ser completamente poseído por Satanás. Ese va a ser tu padre. Así como lo hizo con Judas, así lo va a hacer con el anticristo. Y por eso se le da ese título. Ya sabemos quién es. Entonces, el versículo 4, lo leemos una vez más, que dice: el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios y es objeto oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que yo les contesto? El versículo 6, pon atención a lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, dice así: ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí les va a explicar Pablo. Escuchen bien, el anticristo va a aparecer, pero pongan atención cuándo va a aparecer. Hay algo que lo está deteniendo. Dice lo siguiente, una vez más, versículo 6: ahora ustedes saben qué lo detiene, a fin de que se manifieste a su debido tiempo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad o del pecado. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esto suena como un rompecabezas, ¿no? Como un trabalenguas, pero es sencillo de entender. Dice la palabra: ustedes saben que ya está en acción la maldad, y que hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Es lo que está diciendo este pasaje. Una vez más dice el versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene, alguien lo está deteniendo. Y dice la segunda parte, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Mira, este es el misterio, esto es lo precioso, por lo cual creemos que la iglesia no va a enfrentarse al anticristo, no lo va a conocer. Dice el pasaje que ahorita hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo. ¿Y sabes quién es ese algo? Vamos a ver que es el Espíritu de Dios. Dice el pasaje, versículo 8. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este hombre, este anticristo, no puede aparecer ahorita por una razón. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios está en la tierra. Está dentro de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia y estamos llenos del poder del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Y dice, eso es lo que lo está deteniendo. No puede manifestarse el anticristo. Pero dice el pasaje aquí, solo que hay en el presente que lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es decir, una vez que se remueva el espíritu de la tierra, es cuando se va a manifestar. Pero si entiende esto, el Espíritu de Dios vive dentro de la iglesia. Esa fue la promesa que Dios dio en el libro de Hechos de los Apóstoles, que iba a mandar su Espíritu y que iba a vivir en nosotros. Y así fue. El Espíritu de Dios vive en nosotros y por lo tanto mientras la iglesia esté aquí en la tierra, el anticristo no se puede manifestar. Como dice el pasaje, hasta que sea removido. ¿Y sabes cuándo es removido? En el arrebato de la iglesia. El capítulo 4, en el capítulo de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, nos habla de ese arrebato, de cuando el Señor se lleva a su iglesia de la tierra. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que lees en el capítulo 4, versículo 1, que la iglesia se va al cielo y ya no la ves. En todo el libro de Apocalipsis no la vuelves a mencionar hasta el capítulo 19, que es cuando Jesús regresa. ¿Dónde está la iglesia en la tierra? No está. Por esa razón cuando la gente dice, no, ¿sabes qué? Que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. No. Del capítulo 4 en adelante sigue leyendo y nunca vas a encontrar la iglesia, ya no está ahí. La vuelves a ver en el capítulo 19 cuando regresa con Jesús a reinar sobre la tierra. Y eso es porque el Espíritu Santo, como nosotros somos la novia del Señor. Algo que tienes que entender y que algunas personas no quieren entender, es de que durante los 7 años de la gran tribulación no va a haber iglesia. ¿Va a haber cristianos? No, la Escritura los llama creyentes y santos. Porque el cristiano es solamente aquella persona que aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que fue llena del Espíritu Santo en vida. Pero recuerda, cuando el Señor se lleve a la iglesia al cielo, ya no va a haber más derramamiento del Espíritu Santo. La gente que va a vivir durante la gran tribulación va a tener que morir por su fe. La gente que está viva hoy en día y que cree en Cristo Jesús con todo el corazón, Dios deposita su Espíritu Santo en él y es el sello de garantía que tienes para entrar al cielo, porque creíste en mí.
Pero en la gran tribulación, en esos 7 años, no va a haber nada de eso. Si realmente quieres ser salvo, te va a costar la vida. Te van a tener que cortar la cabeza. El anticristo se va a encargar de eso. Cuando llegue el anticristo, él va a perseguir a todos los que creen en Jesús y les va a dar una marca. Y si no tienes esa marca, no la aceptas, te cortan la cabeza. Y solamente una persona que cree en Dios, que cree en Jesús y que conoce las profecías, no va a aceptar la marca. Va a decir, yo no la quiero, porque sé a lo que se refiere. Al tomar esa marca, estoy condenado por toda la eternidad en el infierno y no me quiero ir ahí. Por lo tanto, va a tener que dar su vida. Ahí ya no hay gracia, ya no hay salvación por gracia. Hoy en día la salvación es por gracia. Dios murió por ti y te da ese regalo de salvación. Acéptalo, es gratis. Esa es la gracia. Pero en los 7 años de la gran tribulación, cuando el anticristo esté presente, no va a haber gracia, va a ser vida por vida. Déjame te lo explico. Hoy en día, en este año, lo que es julio del año 2023, si te arrepientes y crees en el nombre del Señor Jesucristo y lo aceptas como Señor y Salvador, Él por gracia te lleva al cielo, porque Él murió por ti en la cruz y tú aceptaste ese regalo, ese sacrificio, aceptaste su muerte y te lleva al cielo el día que mueras. En la gran tribulación, si realmente quieres entrar al cielo, tienes que morir por Jesucristo ahora. Ahora tienes que morir tú por Él. Le dan la vuelta a la tortilla. Ya no es lo mismo, ya no es por gracia. La gracia se acabó en el momento que la iglesia se va al cielo en el arrebato. De ahí en adelante tienes que morir por tu propia salvación. Y la Biblia no te reconoce como cristiano, te reconoce como creyente, como un santo que cree en Él. Pero el Espíritu de Dios no vive en ti, porque nunca fuiste bautizado en el Espíritu. Solamente la iglesia, aquellos que creyeron en Jesús en vida antes del arrebato, son los que fueron llenos del Espíritu Santo y formaron la iglesia. Ese espíritu que está aquí en la tierra es lo que detiene en este momento el anticristo y su manifestación. Yo siento que por las cosas que estamos viendo hoy en día, el anticristo ya está vivo, ya está caminando por ahí. ¿Lo sabe? No creo que lo sepa. Más adelante, yo creo que es cuando se entrega a Satanás y permite ser poseído 100%. Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, espero que esto te dé una idea más o menos de cómo la iglesia no va a estar aquí cuando esto suceda, cuando el anticristo se manifieste. No puedes tener a Satanás o al Espíritu, a ese Satanás, ese demonio, viviendo con el Espíritu Santo al mismo tiempo en la tierra. No. ¿Sabes qué? Estás tú, estoy yo. Y cuando se va la iglesia de la tierra es cuando Dios le permite a Satanás, ahora sí, te doy permiso de que hagas lo que tienes que hacer, y lo va a hacer a través del anticristo. Pero toma tu Biblia, vamos a terminar. El versículo 9 dice el 8, entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquí nos habla del final del anticristo, que se le da de muy león, de bien fiera. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a destruir? Dice que lo va a matar con el espíritu de su boca. Es decir, de esta manera lo va a destruir. Sale el anticristo, ve el león y le quiere pelear, y eso es lo que va a hacer el Señor. Y te llamabas, y se lo echa a plato. De esa manera va a ser destruido. Si Satanás es como un león, el anticristo va a ser como un león bien bravo, pero a comparación de Dios, del creador del universo, es nada. El anticristo está lleno de odio, que él mismo se engaña pensando que puede pelear contra Dios y que le va a ganar. No, aquí dice el pasaje que claramente Dios la va a destruir, no solamente con el espíritu de su boca, sino nada más con su puro resplandor. Ya llegué. Esa es autoridad. Y lo va a destruir. ¿Y sabes qué? Más adelante vamos a ver cuál es su final. ¿Dónde va a acabar Satanás, el anticristo y el falso profeta? Hay un lugar especial para ellos. Pero sigue diciendo el versículo 9. Entonces, el malvado, cuya venida es por obra de Satanás, va a llegar con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es lo que dice el versículo 9. Eso es algo que va a tener el anticristo, que va a llegar de una manera tan poderosa. Dice Mateo 24 que va a llegar con tantas señales y prodigios que va a engañar al mundo entero. Y créeme que va a hacer milagros increíbles y por eso la gente lo va a seguir.
La semana pasada hablamos de cuánto poder tiene Satanás y aquí lo vuelve a mencionar Pablo. Dice, no, va a llegar con grande poder y señales y prodigios mentirosos. Todo lo que va a hacer es mentira y ¿sabes qué? Lo va a hacer para engañar al mundo entero. Y dice el versículo 10, y con todo el engaño y la perversidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Toda aquella gente de este tiempo que no quiera aceptar la verdad del amor y la verdad que hay en la Escritura, que Jesús es el Salvador, todos ellos van a ser engañados y van a ser destruidos. Satanás no ama a nadie. Satanás odia a todo el mundo. Él no tiene amigos. Mucha gente lo va a seguir porque los va a engañar y los quiere destruir. Créeme que él sabe, él no ama a nadie. No quiere. Tú puedes ser el terrorista, el peor terrorista del mundo. Satanás te odia. Muchos piensan, él trabaja para el diablo. Sí, trabajará para el diablo, pero no se ha dado cuenta que el diablo lo detesta y lo odia y se lo quiere llevar al infierno también. Que él no tiene amigos. Y va a utilizar al anticristo para engañar al mundo entero aquí en la tierra durante esos 7 años. Sigue diciendo el pasaje, el versículo 12. Y aquí terminamos este pasaje. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mira, toda esta gente que hay aquí dice que no se complacen en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Toda la gente dice este pasaje, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Si tú no pones tu confianza en Cristo Jesús, vas a ser uno de ellos. Dios va a decir, ¿sabes qué? Eso es lo que quieres hacer, te dejo hacerlo. ¿No me quieres aceptar? Te dejo ir. Dios es un caballero, es muy amable. Él te habla de la salvación y te lo ofrece gratis. Y si tú no la quieres y la quieres echar a la basura, Él lo va a respetar. Pero cuando llegue el anticristo, va a llegar y los va a convencer. ¿Y sabes qué? No van a creer en la verdad. Y me llama la atención cómo termina el versículo. Dice, sino que se complacen en la injusticia. Y créeme, hoy en día hay una injusticia increíble. Hay una injusticia que no tiene nombre. Pero esto, lo que estamos viendo tú y yo hoy en día, no se puede comparar con lo que viene. Va a ser una injusticia 100% y va a ser total. La justicia va a dejar de existir. Va a ser pura maldad cuando llegue el anticristo y haga el trabajo en la tierra. Es todo lo que va a ser. Él no va a querer justicia. Él quiere injusticia. Y hoy en día lo podemos ver. Que hay muchas injusticias en el mundo. Hay mucha gente muriendo. Hay muchos niños que están siendo traficados a través del tráfico humano, están vendidos a la esclavitud sexual. Vemos injusticias en el sistema judicial, de que persiguen al que no es y liberan al que es culpable. Es increíble la injusticia que hay hoy en día en el mundo entero. Pero esto se va a poner peor más adelante. Entonces, esto es lo que va a hacer el anticristo en los días cuando Él esté aquí en la tierra. La iglesia no va a estar presente. La iglesia va a estar en el cielo, observando nada más todo lo que pasa en la tierra, porque vamos a tener acceso a ver lo que está sucediendo. Pero en este momento lo quiero parar aquí y pedirte esto. Reflexiona en lo que acabamos de ver, en lo que acabamos de leer. Si tú realmente no has puesto tu confianza y fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, te quiero invitar a que lo hagas. ¿Por qué? Porque me daría mucha tristeza el saber de que tienes la oportunidad de hacerlo en este momento y no lo vas a hacer. Y cuando Jesús regrese y se lleve a su iglesia y tú no te vas con ella, te vas a quedar a sufrir todo esto, toda esta condenación que va a ser derramada sobre la tierra, tú la vas a experimentar. Prepárate en este momento. Acércate a Dios, acéptalo como Señor y Salvador. No te estoy diciendo que te juntes o que te formes parte de una iglesia, que ves otra iglesia. No te estoy invitando a que hagas eso. Te estoy invitando a que en este momento creas y edifiques en este instante una relación con Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que realmente te va a salvar. No tu iglesia, no tu dominación. Si muchos se enorgullecen, es que yo soy esto, es que yo soy del otro, es que tengo tantos años yendo a esta iglesia, eso es lo de menos. La pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿O conoces más a tu religión y a esa congregación donde tú vas? No,
El cristianismo es una relación personal con Cristo Jesús. La gente en la cárcel, en la prisión, no van a la iglesia, pero muchos de ellos tienen una relación increíble y profunda con Dios, que están salvando a los mismos presos dentro de la cárcel. Eso es el cristianismo, una relación con el Creador del universo. Y eso es lo que quiero invitarte, eso es lo que te ofrezco en esta mañana. Si te gustaría hacer eso, haz esta oración conmigo y con eso terminamos. Porque sí me gustaría que entraras al reino de Dios. Si estás dispuesto, ora conmigo algo así más o menos. Padre, en ese momento vengo ante tu presencia a suplicarte que me perdones porque he pecado. Reconozco que te he ofendido y que he quebrado tu ley, Señor, con todo lo que he hecho, con todo lo que he dicho. He robado, he mentido y he hecho muchas otras cosas. Te quiero suplicar que me perdones y que me limpies. En ese instante, Señor, me arrepiento de ese pecado y te acepto, Señor. Creo que tú viniste a la cruz a morir por mí y acepto ese sacrificio como regalo, porque yo no puedo pagar por mis culpas, pero tú lo hiciste por mí en la cruz. Y quiero decirte que esta mañana, Señor, acepto tu regalo de salvación. Límpiame, Padre, lléname de tu Espíritu Santo y permíteme caminar, Padre, en fe junto a ti y hacia ti, y prepárame para el día cuando vengas junto a mí o hacia mí. Gracias, Señor. Todo esto, Padre, te lo suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es Dios y que vive y que reina por toda la eternidad. Amén, amén, amén. En la autoridad que nos da la Escritura, si hiciste esta oración, Dios ya la escuchó y abrió la puerta del cielo y te acaba de aceptar. Ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente. Consíguete una Biblia, empieza a leerla, deja que Él te hable a través de su palabra y tú platica con Él a través de tu oración. Y así es como estableces una relación preciosa con Él. Así como conociste a tu novia, si es que estás casado. ¿Cómo la conociste? Pasando tiempo con ella, platicando, compartiendo. De esa manera Dios quiere que lo conozcas a Él. Platícame, Miguel, todo lo que traes y déjame contarte lo que tengo para ti. Todos los días hazlo y créeme que vas a caminar vas a estar en una solidez increíble y Dios te va a empezar a ocupar. Eso es todo por ahora. Espero que te haya gustado este estudio, que te haya edificado de alguna manera. Nos vemos la semana que entra. Sigue leyendo, sigue orando, sigue compartiendo el Evangelio. Y si Dios nos permite, la semana que entra nos vemos aquí para hacer el último estudio de qué es lo que le va a pasar al anticristo, la marca de la bestia, el falso profeta. Todo lo vamos a combinar y vamos a ver su final, ¿ok? De antemano, por parte del Ministerio Tetelestai y de tu hermano Miguel Reyes, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te prospere. Y nos vemos aquí la semana que entra en el nombre de Jesús, ¿ok? Amén, amén. Hasta pronto.